El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va detrás de la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y las sandalias en los pies.
Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha encontrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Se me viene en estos momentos a la memoria y al corazón, a la memoria unas palabras que escuché y al corazón algo que sentí, y en esos momentos me dejó desconcertado. Hace muchos años, cuando yo llevaba por ahí 4 o 5 años en la comunidad, creo, un sacerdote me estaba hablando de una manera muy peyorativa del Ave María. Un sacerdote bueno, que incluso con mucho amor al Ave María, pero dejó salir de su corazón lo que no le gustaba. Y entonces yo le dije: no me hable así, porque yo al Ave María le debo lo que soy. Y él se llenó más de indignación y se puso más incómodo y me dijo: usted al Ave María no le debe lo que es, usted se lo debe a mi Dios. Y eso me molestó, pero yo frené ahí y no quise seguir la discusión porque me estaba dando mucha ira. Y entonces yo salí y eso se convirtió en un eco para mí durante muchos años de reflexión. Muchos años, incluso hasta hoy. Porque en esos momentos me costó reconocer una verdad. San Pablo llega a decir: yo soy lo que soy por gracia de Dios. Si yo soy algo, lo soy por el amor gratuito e infinito del Señor. Si yo estoy hoy aquí, si yo como, si yo respiro, si yo miro, si yo hablo, si yo hago algo por alguien, es solamente por gracia de Dios. Si soy sacerdote hoy y estoy aquí ante ustedes y estamos todos juntos, es por gracia de Dios.
solo por su amor. Y hay una pregunta que salta constantemente en la historia de la salvación, sobre todo en la Sagrada Escritura, y es de aquellos que llegan a esta pobreza de espíritu y se admiran al contemplar tantas grandezas, no solamente alrededor de su vida en favor de ellos, sino tantas grandezas en su propia vida en favor de ellos, y siempre se hacen la pregunta: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me has dado tanto? ¿Por qué a mí me has dado unos ojos para mirar? ¿Por qué a mí me has dado una boca para hablar, para respirar, para alimentarme? ¿Por qué a mí me has dado todo esto? Y podríamos seguir haciendo una lista como lo hace el salmista en el Salmo 135, cuando dice: dar gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y es cierto, aunque a mí durante muchos años me costó reconocerlo, por el significado tan grande que tiene esta obra para mí, por el significado tan grande que tiene en mi corazón esta comunidad para mí. Pero al fin de cuentas es Dios. Y esto es lo que logra contemplar el Hijo después de que se va a malgastarse todo lo que su Padre se ha dado y comienza a fabricarse ídolos. El primer ídolo fue él mismo, porque se convirtió en un Señor absoluto para manejar los bienes como a él le diera la gana y ya no como el Padre lo tenía establecido. Y es tan grande el amor de Dios que lo deja a su libre albedrío. A pesar de que se va a perder, se va a lastimar, se va a dañar, se va a porrear, se va a ensuciar, que va a fracasar, lo deja. Y eso solamente lo puede hacer un amor tan grande que toma ese riesgo con nosotros. Darnos la libertad para escoger entre Él, entre nosotros mismos, o escoger el mundo. Es impactante el riesgo tan grande que toma Dios, porque no nos quiere manejar de manera obligada, persuasiva, nos deja a nuestro propio albedrío, a nuestra propia libertad. Simplemente está ahí como un Padre bueno y constantemente nos está diciendo: aquí en mi casa siempre hay espacio para ti, pero es necesario que vivas bajo las condiciones de esta casa, porque solamente así podrás estar bien, podrás ser feliz. Y el diablo no para de tentarnos para decirnos que eso es un engaño opresivo, que es un engaño manipulador, que es una carga que él nos quiere colocar para ponernos a vivir a su manera y manejarnos como a él le dé la gana. Y ese no es el sentido de la obediencia a Dios. El sentido de la obediencia a Dios es que la obediencia a Él es el camino para ser felices, para sentirnos plenos. ¿Y cuándo se da cuenta el hijo pródigo de que esto es así? Cuando va y experimenta lo que dan los ídolos. Cuando va y se entrega a los brazos de los ídolos y se somete a los ídolos, y sin saberlo ellos lo están dominando y lo están manejando. Se malgastó todo. Para eso le sirvió el ídolo de su libre albedrío, de hacer las cosas como a él le daban la gana. ¿Qué le quedó? Nada. Luego desea saciarse, aunque sea con las bellotas de los puercos en aquel lugar en donde le han dado trabajo. Pero ni siquiera eso se puede comer. Y es donde llega un momento de gracia y recuerda la casa de su padre y se da cuenta que sus siervos comen muy bien, que tienen techo, que tienen pan de sobra, que tienen agua,
que tienen la protección incluso de su Padre, que es su amo, que no les falta nada. Y es donde se da cuenta y dice, ¿qué he hecho con mi vida? Es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos los santos, que se han ajustado y son el testimonio más inmediato que nosotros tenemos de lo que le sucede a alguien cuando vive en la casa del Padre. Los santos tienen pan de sobra. Hoy en un mundo donde hay tanta mentira, tanto error, nos damos cuenta que a los santos no les faltó la verdad, no les faltó la claridad, porque siempre tuvieron la verdad de Dios ante ellos, la claridad de sobra, y por eso no se dejaban confundir. Hoy cuando vemos una incertidumbre muy grande en el mundo y aún dentro de la iglesia, donde la gente se cuestiona y dice, pero ¿cuál es el camino entonces para tomar? Podemos mirar la casa del Padre y ver a sus trabajadores, a sus siervos que son los santos, y a ellos vivieron momentos muy difíciles en la iglesia, sin decir que eran más o menos que los momentos que nosotros vivimos. Fueron momentos difíciles, muy difíciles para ellos, pero siempre tuvieron claridad y tuvieron la paz en el corazón, porque miraban a la casa del Padre y se daban cuenta que en la casa del Padre no había confusión y que la iglesia estaba en muy buenas manos, porque la iglesia estaba en las manos del Padre Celestial. Tanto nos hace falta esta meditación que tuvo el Hijo Pródigo para salir de tantas de nuestras encrucijadas, de tantos laberintos existenciales en los que nosotros vivimos, de tanta confusión donde a veces parece que no hubiese salida. Cuando el mundo se encuentra sediento de paz, hoy más que nunca, este hijo mira hacia la casa del Padre y se da cuenta que en la casa del Padre todos viven en paz, que hay armonía, que hay amor, que hay ayuda recíproca, que hay solidaridad entre ellos, porque los santos se ayudan entre sí. Y por eso él se da cuenta y dice, definitivamente el mejor lugar para retornar es la casa de mi Padre. Allá hay paz, allá hay verdadero amor, allá hay verdadera misericordia. Hoy cuando vemos a Moisés ante este Padre, que sin dejar de ser justo y honesto, sin dejar de expresar lo que siente ante la traición de su pueblo, el pueblo al que él ha alimentado, al que él ha sostenido, al que él ha ayudado, al que él ha liberado, ahora se ha hecho otro Dios. Y se hacen un becerro y dice, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto, ya no es Yahvé. ¿Cuántas veces en esa incertidumbre nosotros nos vamos volviendo ídolos de personas, de lugares, y aún dentro de la iglesia? Miren lo que pasó en años pasados en torno al Papa Francisco, y no por culpa de él, por culpa de nuestras heridas, que andamos tan deformados, y convirtieron al Papa Francisco en un punto de discusión, de pelea y de división para unos y otros. Pero son las heridas que cargamos, que vamos fabricando o ídolos para adorar, unos que ponían al Papa Francisco como un Dios, como un ídolo, y otros, bien heridos también, ídolos para destruir. Hicieron de él eso, un ídolo para adorar y un ídolo para destruir, no por culpa de él, son nuestras heridas, porque cuando uno tiene la seguridad y el amor del Padre, pues no se desvía. Pero nosotros todavía estamos muy heridos, todavía estamos muy lastimados, todavía tenemos muchos prejuicios y andamos muy distorsionados. Y razón tenía ese padre cuando me dijo, usted no es lo que es por el Ave María, usted es lo que es por Dios. Así me hubiera costado, porque yo me di cuenta y a lo largo de la vida me he dado cuenta lo fácil que uno puede construirse un becerro, cualquiera. Y yo pude haber convertido esta obra en un becerro de oro.
donde pude haber terminado dándole más adoración a esta obra que a Dios, siendo una obra buena. San Agustín, cuando explica la causa del pecado en los ángeles, sobre todo en el demonio, dice que Dios no había creado nada malo. Entonces, ¿cómo se pervirtió el diablo si Dios no había creado nada malo? Y dice San Agustín que Dios creó muchos bienes, pero unos bienes mayores que otros. Y el bien supremo era Dios. ¿Qué le pasó al demonio? Comenzó a elegir los bienes inferiores a Dios. Dios es el bien supremo. Para nosotros no equivocarnos, tenemos que estarlo eligiendo siempre a Él, como hizo el hijo pródigo. Voy donde mi Padre, y es a mi Padre a quien le pediré perdón, y es ante mi Padre que me arrodillaré, y es ante mi Padre a quien me postraré, y es ante mi Padre al que le diré y le reconoceré que he pecado contra el cielo y contra Él, y que ya no merezco ser llamado hijo suyo. No fue a otros bienes. Yo no voy a ir a postrarme delante de ninguna persona más, ni delante de sus siervos. Yo no voy a ir a postrarme ante su hijo mayor, ante mi hermano mayor. Yo voy a ir a postrarme delante de mi Padre, y es a mi Padre a quien le diré que ante Él he fallado. Y el objeto de la penitencia, del arrepentimiento en la vida cristiana, en la historia de la salvación, el único objeto es postrarnos delante de Dios, como hoy nos lo enseña el Salmo 50. David no se va a pedirle perdón al profeta Natán, a ver si el profeta Natán deja de hablarle tan fuerte. Se postra ante Dios y le dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Y a la hora de hacer penitencia y de arrepentirnos, nosotros no podemos confundirnos. Tenemos que llegar al Padre. Es al Padre a quien hemos lastimado, es al Padre a quien hemos ofendido, es al Padre y nada más que al Padre. Y las demás reparaciones a quienes les hemos hecho daño, porque siempre resultamos lastimando, siempre resultamos hiriendo, queramos o no queramos. Las reparaciones llegarán como efecto de hacer penitencia ante el Padre del cielo. Porque cuando a una persona le ha hecho tanto daño y uno ve que esa persona se convierte de corazón y que busca a Dios de corazón, y que incluso esa persona está sufriendo por seguir a Dios, por amar a Dios, por serle fiel a Dios, eso a uno lo sana sin que esa persona venga y le pida perdón. Eso a uno le repara todas las heridas que esa persona le haya hecho, porque uno se está dando cuenta que esa persona está sufriendo por seguir a Dios, por buscar a Dios, por serle fiel a Dios. Sin necesidad de que venga a pedirme perdón, ya lo encuentra. Pero el problema es que en este camino penitencial muchos nos estamos equivocando y estamos convirtiendo como objeto de reparación lo que no repara. El único que repara es Dios, y es ante Él que nosotros debemos terminar siempre, ante Él y solo ante Él. La Eucaristía, la liturgia de la Eucaristía es una pedagogía hermosísima, porque ya desde el principio le estamos pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios, que es todopoderoso, y aquí delante de ustedes, hermanos, que yo he ofendido mucho a Dios, que lo he ofendido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. El demonio se equivocó porque comenzó a elegir bienes inferiores a Dios. Y si nosotros en el camino penitencial nos equivocamos eligiendo bienes que no son Dios, vamos a terminar fracasando. Es ante Dios, hermanos, ante quien cada uno de nosotros tiene que terminar. Es ante Él donde debemos traer todas nuestras culpas, rebeldías y pecados, solo ante Él, y no podemos cesar de buscarlo a Él. Nosotros no podemos
buscar esa justificación que necesita nuestro corazón en las criaturas, por muy buenas que sean. No, porque nadie, por muy bueno, muy santo que sea, tiene la capacidad de justificar nuestra conciencia, solamente el Señor. Y lo hace a través de su Espíritu en un corazón que viene ante Él y que se arrepiente ante Él. Nadie más. Por eso cuando las personas van a confesarse, siempre la pastoral del sacramento de la penitencia requiere que el penitente tenga una conciencia clara que es ante Cristo, a través de cualquier hombre que haya recibido el ministerio del sacerdocio, pero es Cristo, nadie más. Y puede ser el sacerdote más pecador de todos, más escandaloso de todos, pero ahí está Cristo para perdonarme, y yo voy detrás de Cristo, no detrás de ese sacerdote. Cuando venimos a la Eucaristía, no venimos detrás de un sacerdote, no, porque todos somos instrumentos frágiles, débiles, pecadores, miserables, a quien el Señor nos escogió para manifestarse aquí en el altar. Y lo importante de este momento es Cristo, solo Cristo, a quien ustedes y yo buscamos. Porque yo también como ministro debo venir con la misma conciencia, o más grande aún, de necesidad que ustedes. Y por eso uno viene a hacer, por lo menos yo a eso vengo a celebrar la Eucaristía. Yo recuerdo cuando ordenaron al padre Gustavo aquí, estábamos ahí en la sacristía, y Monseñor Flavio lo llamó y le dice: ven, Tabito, que te quiero decirte algo. Minutos antes de la ordenación, yo me corrí porque yo estaba hablando con el padre Gustavo. Cuando me corrí me dijo: ven, Omarcito, que a ti también te sirve. Y le dijo: te voy a decir algo para que no se te olvide. Cuando seas sacerdote y vayas a celebrar la Eucaristía, cuando pises el altar, olvídate de todo el mundo y solamente ten presente a Dios, porque tú subes al altar no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. A eso subes. Y ese es el verdadero culto. Todos, incluyendo el ministro, venimos a buscar al único. Y esa es la grandeza de la liturgia, al Señor. Esta claridad la tuvo el Hijo pródigo y por eso alcanza el efecto extraordinario de la misericordia, y es la fiesta, rápida. Porque cuando el Padre ve a alguien así, que lo está buscando solamente a Él y nada más que a Él, y busca la justificación en Él, y viene a la Eucaristía porque quiere ser justificado solamente con Él, el Padre se pone feliz. Dice: este ya está haciendo, o esta ya está haciendo el camino correcto de la conversión, rápido, no se demoren. Llama a sus servidores y dice: tráiganle un traje nuevo. Nos vuelve a revestir de la dignidad que el pecado nos quitó, la dignidad humana, nueva, en pureza, en limpieza, en conciencia, en corazón, en mente, en forma de pensar. Todo el constitutivo de la dignidad humana, tráiganle un traje nuevo, y el traje nuevo es la vida nueva. Anillo, tráiganle un anillo, porque hoy renuevo mi alianza con Él. ¿Y cuál es mi alianza? Que no le voy a fallar nunca, que siempre que me obedezca tendrá mi respaldo, todo mi respaldo para Él, para ella. Hoy me vuelvo a comprometer. Al Padre le encanta estar renovando la alianza desde el principio. Todo lo mío va a ser tuyo para ti. Un anillo donde yo me comprometo nuevamente contigo. Pero es que yo te fallé, no importa, yo hoy me comprometo a darte toda la gloria, toda para ti.
Y luego dice, tráiganle sandalias. En el Antiguo Testamento, cuando iban a hacer un negocio, la prenda de garantía que dejaban era una sandalia. Porque la sandalia significa una dignidad real. La dignidad de los príncipes, de los herederos. ¿Qué es la sandalia? Ahora el Padre dice, cuando él póngale sandalias, mi vida, toda mi gloria, yo todo para ti. Para que seamos uno. Tanto que cuando quien se pone la sandalia casi que comienza a ser parte de la persona. Y aquí, en el lenguaje bíblico, no es casi, es parte de la persona. La vida de Dios hace parte, termina siendo parte de ese penitente arrepentido. Es la transformación total. Y por eso San Pablo hoy dice en la carta a Timoteo que la gracia de Dios no quedó infecunda en él, que comenzó con el pasar del tiempo a contemplar la gente en Pablo, veía algo sobrenatural en él. Veían a Dios, sentían a Dios. Porque ya lo que él dijo en los Gálatas, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la promesa del Padre para nosotros. El Padre quiere ser uno en nosotros, quiere amar en nosotros, quiere mirar en nosotros, quiere hablar en nosotros. No a través de, no, quiere hacerlo en nosotros. Y por eso San Pablo llega a decir que la resurrección final será cuando Dios sea todo en todos. Yo me imagino ese momento en la eternidad cuando ya pueda recibir en mi papá, pueda ver sus ojos y pueda ver a Dios en él. Cuando pueda escucharlo y ya no son sus palabras sino las palabras de Dios en él. Porque es lo que mi corazón anhela y el corazón de nosotros anhela. ¿Qué esperamos nosotros de los seres humanos? Que nos comprendan, que nos entiendan, que nos consuelen, que nos ayuden, todo eso. Y cuando no lo hacen, eso que esperamos está todito en Dios. Pero eso se va a realizar definitivamente después de la resurrección definitiva. Y ya, si vamos a ver a Dios, todo en todos. Y nadie se va a quejar. Nadie se va a quejar de nadie. Imagínense las esposas viendo a Dios en sus esposos. Imagínense los esposos viendo a Dios en sus esposas. Y esa es la esperanza que el Padre quiere despertar en nosotros. Porque incluso mata el ternero cebado, el más costoso de todos, para que nosotros creamos que esto es real. ¿Y saben quién es ese ternero cebado? Cristo, que hoy se sacrifica el Padre. ¿Por qué creen que el Padre es capaz de entregar lo más valioso para Él? Porque lo que Él quiere realizar en nosotros es muy grande. Que la Virgen y San José intercedan por nosotros, para que nosotros no dejemos de buscar en este camino penitencial que vivimos solamente al Señor. Y que cada que vengamos a la Eucaristía solo lo busquemos a Él. Y que cada que oremos solamente lo busquemos a Él. Y que cada que nos acerquemos a la Virgen solamente busquemos al Padre. Y que cada que hagamos cualquier acto de piedad solamente busquemos al Padre. Y no quedaremos defraudados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.